Bienvenido al 2023, ¿listo, no? Aquí vamos, ¿no? Ya llevamos 8 días del año y, se pasa pero de volada. 2023, yo me acuerdo cuando al cambio de siglo era el 2000. Híjole, no hombre, falta el 2000 y luego llegó el 2000, 2010, 2020, ya estamos en el 2023. Y nosotros cada vez más gloriosos, ¿verdad? Cada vez más a semejanza de Cristo. No siempre más gloriosos, pero el propósito de Dios es que sí seamos más gloriosos. Cada año, el discípulo de Cristo tiene la oportunidad de ser transformado más y más a la imagen de Cristo. Es el propósito de Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos primicias de sus criaturas, dice la Escritura, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29 dice: Dios quiere que Cristo sea el preeminente de toda una familia de personas que son como Él. ¿Sabe usted lo que le depara el 2023? Pues, híjole, pues sí y no, ¿verdad? Para el discípulo de Cristo hay un sentido en el cual sí sabemos lo que nos depara el 2023 y el 24 y el 25, porque Dios nos ha dado su palabra para que no andemos en oscuridad, para que en las incertidumbres de este mundo que a veces no sabe cuándo es arriba y dónde es abajo, sepamos con certeza cuál es el plan que Dios tiene para la humanidad y también para nuestras vidas. La Escritura nos revela un nivel de especificidad que tiene que ver con los propósitos de Dios. En un sentido, andamos por fe, pero no estamos ciegos porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. En un sentido, sabemos que el 2023 es una oportunidad para crecer a semejanza de Cristo. Pero en otro sentido, ni usted ni yo sabemos muchas de las cuestiones específicas de lo que vamos a vivir. No sabemos si vamos a estar vivos mañana, ¿verdad? Debemos decir, si Dios quiere, si el Señor quiere, iremos, traficaremos, ganaremos, si Dios quiere, porque nuestra vida es como niebla. En la mañana aparece y en la tarde desaparece. No podemos presumir que nuestra vida depende solo de nosotros. Va a haber muchas altas y bajas en este 2023. Pero si usted deja que el Señor dirija su vida, si usted continúa respondiendo a la invitación de Cristo de seguirle, la promesa que Cristo nos hace es que Él va a estar con nosotros. La gran comisión así termina: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Jesús es el que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Cristo promete estar con nosotros cada día de nuestra vida si le seguimos a Él. Pero estamos listos a seguirle. ¿Qué es lo que Dios tiene específicamente para nosotros como congregación para crecer en este 2023? Hermanos, 2020, 21 y 22, ya que estén 4 años aquí que el Señor nos trajo a servir en esta congregación, ha sido un privilegio el poder ver cómo Dios toma una congregación donde Dios ya estaba obrando para prepararse, para crecer y multiplicarse. Dios nos ha estado preparando y cada año, a pesar de COVID, a pesar de las pandemias, las incertidumbres económicas y todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años y medio, a pesar de todo eso, Dios ha sido fiel. Año tras año he visto este tiempo que el Señor me permitió estar aquí, cómo Dios ha provisto no solamente los dineros, sino también las personas, los talentos, los ministerios, para que podamos ser la iglesia de Cristo. Y Dios sigue trayendo más personas. Este año quiero celebrar con ustedes que no solamente un año más el Señor proveyó para cumplir nuestro presupuesto, sino que por la generosidad de Dios a través de su pueblo, superamos nuestro presupuesto. $30,000 más de nuestro presupuesto por la generosidad del pueblo de Dios el Señor puso para que podamos empezar fuerte este año nuevo. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos de dónde va a venir la siguiente renta, el siguiente? Pero para aquellos que conocen al Señor, Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro proveedor, nuestro protector es Dios. Dios proveyó las finanzas, pero no solamente eso. Vivimos en un tiempo donde muchas iglesias están cerrando sus puertas porque la gente no va, porque no hay gente. Hermanos, crecimos a pesar de COVID. Nuestra iglesia sigue creciendo, más de 60 nuevos miembros el año pasado. Nuestro servicio en español, cuando estábamos en COVID éramos 20, 30, somos más de 100 ya. El Señor está trayendo nuevas personas para que podamos ser la iglesia que decimos ser. Cada domingo que iniciamos decimos que existimos
para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, no para agradar al ser humano, para glorificar a Dios. ¿Cómo? Multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vidas y da vidas. Hemos venido diciendo eso por los últimos 2 años y medio, 3 años. Pero ahora es tiempo de vivirlo. ¿Y cómo vamos a multiplicar discípulos? Déjame compartirle algo que hay en mi corazón. Dios quiere bendecirnos. La bendición de Dios no es como a veces ciertas personas quieren pintarla: no tengo problema, tengo siempre dinero, soy guapo. No. La bendición de Dios es no solamente para nosotros, sino para compartirla con otros. La bendición de Dios es lo que decimos que da vida. Dios quiere darnos vida. Pero ¿cómo la vamos a vivir juntos como comunidad cuando a veces ni nos conocemos? Déjame compartir con usted algo que ha estado resonando en mi corazón al estar orando: Señor, ¿qué es lo que quieres tú de DFBC en español, de DFBC como iglesia? ¿A dónde vamos? Ese versículo ha estado resonando por ya varios meses en mi corazón. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Jesús, antes de ir a la cruz, antes de su muerte y resurrección, le dice estas palabras a sus discípulos. Escuchen. Dice: no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, ¿y qué? Llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. Ve que esas palabras se hunden en su corazón un momento. Mira lo que comienza Jesús diciendo: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Cómo no? ¿No decidió usted darle su vida a Cristo? ¿No decidió usted venir a esta iglesia? ¿No decidió usted leer su Biblia? ¿No decide usted? Bueno, en un sentido sí, nosotros decidimos hacer todo esto, pero la Biblia es clara acerca de cómo toda respuesta positiva a los planes de Dios, siempre Dios toma la iniciativa de ello. Jesús en una ocasión en el Evangelio de Juan dijo: ninguno puede venir a mí si no es que el Padre que me envió le trae. Usted y yo no podemos responder afirmativamente a Dios a menos que el Espíritu de Dios esté obrando en nosotros y nos dé la capacidad de responder en fe, recibiendo su gracia para poder tener esta relación con Dios. Sí tenemos libertad de escoger, pero el ser humano en pecado escoge, pero siempre escoge mal cuando Dios nos deja a nuestros propios recursos. Pero cuando por el Espíritu de Dios respondemos a Dios afirmativamente, Jesús revela a sus discípulos la realidad de lo que está sucediendo. Mira lo que Jesús dice de nuevo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Como Romanos 5:8 dice: cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos escogió no porque éramos muy buenos o porque éramos los mejores o los más bien parecidos o los más ricos. Cristo nos escogió por su pura gracia, así como a sus discípulos. Cristo tiene un plan. Y mire cuál es su plan. Dice, Él los escogió a sus discípulos y a nosotros con ellos. Dice: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús, justamente antes de ir a la cruz, con su muerte y su resurrección, ve en este pequeño rebaño de discípulos el poder transformador de la vida de Dios a punto de ser desplegado para alcanzar a todo el mundo. Jesús, estos discípulos, nadie daría 2 centavos por ellos, pero Jesús dio su vida por ellos. Y la transformación que este sacrificio produjo en la vida de Pedro, de Juan, de los apóstoles, de los primeros discípulos, fue el fuego que Dios utilizó para hacer un incendio y alcanzar al mundo entero. Usted y yo, hoy aquí, seguimos siendo transformados por lo que Dios hizo a través de ellos. Ese fruto del que Jesús habla es precisamente, hermanos, lo que pienso que Dios quiere hacer con nuestras vidas y con nuestra iglesia. Dios nos ha llamado a ser de bendición más allá de nuestra fidelidad, más allá de nuestra vida personal. Sí, Dios quiere salvarnos, sí, Dios quiere restaurarnos, pero Dios quiere también enviarnos a ser de bendición a aquellos que todavía están perdidos en sus pecados. Y dice Jesús que su fruto permanezca. Quiero que pienses, en 5, 6, 10 años, ¿qué clase de iglesia va a existir aquí? ¿Va a haber una iglesia? O a lo mejor lo van a vender aquí para hacer un restaurante o hacer un lavado de carros, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? En 10, 15 años va a haber todavía en esta esquina de Wheatland y Santa Fe una congregación que ama al Señor, que está alcanzando a su comunidad y que es generosa para alcanzar hasta el último de la tierra.
Va a haber una comunidad activa que envíe misioneros, que levante pastores, que disipule muchachos, jóvenes y ancianos. ¿Va a haber una iglesia de ese tipo? ¿Una iglesia para toda nación y toda generación? ¿O va a haber como muchas iglesias están pasando ahorita, 5 o 6 viejitos nada más sentados esperando hasta que se mueran y cierren las puertas? ¿Qué va a haber? Jesús dijo que su visión para la iglesia es que la iglesia se multiplique y deje un legado que permanezca. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Es nuestra responsabilidad crecer más allá de nuestros deseos y necesidad personal. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, en esta serie de mensajes que vamos a ver en las próximas semanas, vamos a ver en la Biblia cómo hay una visión de ser fructífero, una visión de fruto que Dios quiere para su pueblo. Desde Génesis hasta el libro de Hechos en la iglesia, al final del Apocalipsis, fruto habla de la realidad de la bendición de Dios que se multiplica para el gozo de la gente, pero para la gloria de Dios. Vamos a ver de ello en toda su Biblia y vamos a empezar el día de hoy en el libro de Génesis. Pero antes, déjeme compartirle un par de cosas más de dónde estamos como iglesia. Y ciertamente esto es también verdad de nuestro ministerio en español. Esta pequeña cruz que usted ve aquí, hace un par de años la adoptamos como el logotipo de nuestra congregación. Y si usted nunca ha oído el significado, esa es una buena oportunidad de pensar qué significa. Es una cruz, admito, no muy original, pero no se trata de que seamos originales, se trata de que seamos fieles a Dios, ¿no? Es una cruz porque en el centro de nuestro mensaje y congregación es el mensaje de Jesús y de la cruz. El mensaje del Evangelio, de su muerte, sepultura, resurrección. Una cruz que nos identifica con Cristo. Cristo dijo que si alguno quiere venir en pos de Él, tome su cruz y sígale. No hay símbolo que identifique nuestra relación con Dios más claramente que el símbolo de la obra de Jesús en la cruz. Pero esta cruz es una cruz un poquito estilizada con varios elementos. El primero de ellos, si usted nota, tiene diferentes colores. Y el primero es como un ángulo de un color amarillo o dorado o de diferente color. Este primero ángulo de la cruz es un ángulo que trata de representar lo que la Escritura dice acerca de Jesús como la piedra angular del edificio de la iglesia. Jesús es la piedra del ángulo sobre el cual toda la iglesia, el cuerpo de creyentes, se edifica. Todos nosotros, el resto, somos miembros, somos personas que estamos siendo transformados a su imagen y encontramos en Él el centro de nuestra vida. Nuestra iglesia es una iglesia cristocéntrica, Cristo en el centro de nuestra comunión y Él es quien nos une y a quien nos queremos parecer. ¿Pero ya llegamos? No, nos falta bastante. Por eso hay otro color, ¿verdad? Estamos en proceso. Life changing transforma vidas. Dios nos está transformando a su imagen poco a poco. ¿Y qué sucede? Conforme nos parecemos más y más a Cristo, podemos quedarnos cómodos disfrutando la vida de Dios, pero Cristo no quiere que nos quedemos aquí. Cristo nos llama a unirnos a su misión. Esta flecha representa cómo de esta comunidad Dios quiere que su pueblo vaya y alcance a los que no son parte de esta comunidad. Dios quiere que vayamos y alcanzamos a los que no están todavía aquí. Por los últimos 2 años y medio hemos estado trabajando en este proceso y en esta visión de formar discípulos, pero discípulos que crezcan para ser discipuladores. Los discípulos se forman cuando somos fieles en adoración, en compañerismo bíblico, en discipulado y en misión. Ya tenemos un servicio de adoración español e inglés donde fielmente adoramos, ya tenemos grupos donde estamos empezando a crecer y ser discipulados, pero ahora Cristo nos va a decir, ¿sabes qué? Ahora es tiempo de dar fruto, es tiempo de multiplicarte. ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? ¿Cómo pasamos de nosotros ser creyentes o discípulos a multiplicar discípulos? ¿Y cómo pasamos de ser una iglesia donde estemos creciendo y alcanzando esta comunidad a multiplicar iglesias? Así como los seres humanos se multiplican biológicamente y tenemos hijos, así espiritualmente Dios quiere que nos multipliquemos y hagamos discípulos, pero también Dios quiere que las iglesias multipliquen iglesias. ¿Cómo le vamos a hacer? Hermanos, hemos estado creciendo sumando, como este es un símbolo de más también, ¿verdad? Hemos estado sumando gente, sumando dinero, pero eso no es suficiente, porque hay un mundo de necesidad enorme allá. Hermanos, somos más de 8 billones de personas en este planeta. Un gran porcentaje no conocen a Cristo, incluso en nuestra misma comunidad. A lo mejor tus vecinos ni el nombre te sabes, pero lo más probable es que tengas vecinos que no son creyentes. ¿Cómo vamos a pasar de nomás recibir y crecer con los que vengan a alcanzar a los que nunca vendrían a un edificio como este? Bueno, Dios quiere que cada uno empecemos a alcanzar uno a uno. Y para que suceda, tiene que haber un cambio de sumar
a multiplicar. Tiene que nuestra mente cambiar un poquito para enfatizar la importancia de la misión de Cristo. En otras palabras, si tú ya eres un fiel discípulo de Cristo, si estás leyendo tu Biblia, adorando, dando, sirviendo, eso es muy bueno. Pero eso es el entrenamiento y la preparación para que tú vayas ahora y des fruto alcanzando a otros. ¿Cómo le vamos a hacer? Si tienes tu Biblia, acompáñame a Génesis capítulo 1. Vamos a ver un par de cosas en Génesis 1 y 2. Vamos a comenzar en el comienzo, pero antes déjame hacerte una pregunta. Dos preguntas. Primera de ellas es esta. Como congregación, hermanos, vamos a pensar en DFB 100 español. Somos poquito más de 100, dependiendo del domingo, y si cuenta cada mujer embarazada doble, somos poquito más de 100, ¿verdad? Entonces, ministerialmente hablando, más o menos unos 100. ¿Qué haríamos si el Señor nos bendijera con 100 bebés espirituales? ¿Qué haríamos como congregación si de repente Dios nos permitiera la bendición de tener 100 nuevos creyentes aquí en nuestra congregación? ¿Qué haríamos con ellos? Porque usted sabe, como los bebés, cuando una persona nace espiritualmente, es un bebé espiritual, los bebés vienen con muchas necesidades. Un bebé físico, cambio de pañal, darle de comer, si se enferma la medicina, tantas necesidades. Si usted es padre y ha tenido hijos, sabe cuánto trabajo es. Lo mismo con nuevos creyentes. ¿Quién les va a dar la bienvenida? ¿Quién les va a llamar cuando dejan de venir? ¿Quién si se enferman, quién va a llevar un caldito de pollo? ¿Quién los va a invitar a un grupo? Cuando usted es parte de una iglesia es bien fácil sentarse y no, denme. ¿Quién va a cuidar cuando hay un problema financiero, cuando hay un problema de salud? ¿Quién va a cuidar a la gente? Si Dios nos bendijera con 100 creyentes ahorita, nuevos creyentes, ¿podríamos cuidarlos? O yo ya tengo mis cuates, yo me siento aquí en donde siempre estoy con mis amigos. ¿Quién los cuidaría? Lo que hagamos con las personas que Dios nos confíe depende de cómo vivimos nuestra vida diariamente para Cristo. En otras palabras, la segunda pregunta es esta. ¿Cómo vas a vivir la vida que te ha sido dada hoy? Si tú vives esta vida simplemente para ti, nada más para estar a gusto, ya estuvo. Pero Dios quiere que tú y yo empezamos a cambiar nuestra mentalidad de mí solamente a la bendición de otros. ¿Cómo voy a cuidar de otros? ¿Cómo Dios va a usarme a mí para ser de bendición a alguien más? Si tú tienes tiempo de seguir a Cristo, 5, 6, 7, 8 años más, y nunca le has compartido el mensaje de salvación a alguien, hay un problema. Si tú le has compartido el mensaje de salvación a uno o dos, pero nunca has hecho un discípulo enseñándole las verdades de la Biblia, compartiendo tu vida con alguien, hay un problema. Cristo te ha escogido, si ya eres su hijo, para que tengas fruto y tu fruto permanezca. Vamos a ver dónde empieza esto. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos habla de la visión original de Dios para la humanidad. Ve ahí en versículo 26. Ahora, un poquito de contexto. Ya hemos hablado de Génesis 1 antes en varias ocasiones. Es un pasaje importantísimo. Si nunca lo has leído, te invito a que tú vayas a casa y lo leas todo el capítulo 1 y capítulo 2, para que veas todos los detalles del plan de Dios. Génesis capítulo 1 es el fundamento de todo lo que tu Biblia habla enseguida. Si no sabes lo que pasó aquí, vas a estar perdido. Es como cuando tú vas a ver la película y ya empezó y entras 10 minutos tarde. Qué trabajo le cuesta a uno ponerse al corriente, ¿verdad? Tienes que leer Génesis 1, 2 y 3 para que sepas por qué el resto de la historia tiene sentido a la luz de esto. Génesis 1 es el comienzo. Versículo 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí es el comienzo del plan de Dios. Nota que Génesis comienza no con la humanidad, comienza con Dios. El plan de Dios comienza con Dios, y este es un Dios que sabe lo que está haciendo. Ese es un Dios que cuando hay caos empieza a traer orden, y hace este orden a través del poder de su palabra. Crea luz. Si tú sigues leyendo los versículos, este Dios empieza en 6 días a producir una creación hermosa, ordenada, buena. Un refrán se repite vez tras vez: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Dios evalúa, examina todas sus obras son perfectas, son buenas. El orden de Génesis, los primeros 3 días, Dios crea espacios y recursos. Los cielos y la tierra, la luz y la oscuridad, separa las aguas de la tierra, todo esto. Dios crea los espacios y recursos. Los siguientes 3 días, Dios crea las criaturas que van a usar esos recursos y van a poblar estos espacios.
Dios crea los animales, Dios crea los aves, todos los seres vivos, aparte de las plantas. Y como clímax de este orden de creación, en el sexto día, Dios corona la creación con una criatura especial y diferente del resto. Y tú ya sabes quién es, ¿verdad? El ser humano. Génesis 1:26, mira lo que dice este versículo. Dice, entonces dijo Dios, al final del sexto día, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, ¿y qué? ¿Otra vez? ¿Y sin pena? Multiplicaos. Mira cómo desde el principio, cuando Dios hizo a los seres humanos, allí en la visión que Dios tenía de bendecirlos, dice, fructificad, sean fructíferos y multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla, gobiernenla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol que da fruto y que da semilla, os será para comer. Ahí al principio, en Génesis 1, al principio en la creación, Dios creó a los seres humanos primero. Versículo 26 nos dice, hombres y mujeres, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Los teólogos le llaman a esto la imagen de Dios o la imago Dei de latín para imagen de Dios. ¿Qué significa que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza? Muchos teólogos hablan de muchos aspectos de lo que significa esto. Algunos dicen, bueno, es la capacidad intelectual, volitiva o de su voluntad y emocional para decidir. Algunas personas dicen, no, ¿sabes qué? Es la trascendencia espiritual, la capacidad de conectarse con Dios, es la conciencia personal. Es, bueno, ¿qué es? Muchas cosas. Todas de ellas tienen ciertos aspectos de verdad, pero ninguna captura todo lo que representa. Y ahí el Dios les dijo en capítulo 1 que deberían de gobernar la creación. La imagen de Dios habla acerca de cómo el hombre representa a Dios delante de la creación. ¿Pero qué significa ser hecho imagen de Dios? Bueno, un par de cosas quiero proponerte esto. Primero, la imagen de Dios claramente en este pasaje distingue a la humanidad del resto de la creación, especialmente de los animales. Aunque hombres y mujeres y animales fueron hechos en el mismo día, en el sexto día, el orden biológico más alto es estos animales que se mueven en la tierra, mamíferos, todo este tipo de animales. Aunque el hombre y la mujer sí comparten cierto vínculo biológico con este aspecto de la creación, hay un aspecto de quienes somos que nos hace completamente distintos en tipo a los animales. ¿Y qué es? La imagen de Dios. El hecho de que Dios nos hizo diferentes a los animales con la capacidad de interactuar no solo con el orden creado, sino también con nuestro Creador en una manera que es única. Los seres humanos son hechos a imagen de Dios porque hay algo en nosotros que refleja quién Dios es. Hay algo especial, único, particular. La santidad de la vida humana significa que el ser humano es separado y diferente del resto de estas criaturas. La imagen de Dios nos distingue, pero no solamente eso. Note que Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, gobiernenla, sojuzgadla. El ser humano, por su posición delante de Dios, segundo, representa a Dios delante de la creación de manera única y tiene una dignidad especial que el resto de la creación no tiene. Esta dignidad especial usted la ve después en el libro de Génesis, cuando, por ejemplo, después de Génesis 3, después de que el pecado se introduce, Dios habla con Noé, Dios habla con la humanidad, le dice, si un hombre mata a otro, eso es asesinato. Merece la misma pena, la pena capital. Dios la instituye en Génesis como la consecuencia máxima de alguien que deshonre la imagen de Dios. Y Dios dice, debe morir porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El ser humano representa a Dios y merece un respeto especial y único por su posición. ¿Por qué es importante esto para usted y para mí? Aparte de la teología rica de Génesis 1, esto tiene implicaciones increíblemente prácticas. Todos los seres humanos, independientemente de su condición social, qué tanto dinero tiene, qué tanta educación tiene, merecen la misma dignidad y el mismo respeto.
independientemente del color de su piel, independientemente si son hombre o mujer, si son joven o viejo. Todos los seres humanos merecemos el mismo respeto, aún viviendo en un mundo caído después de Génesis 3, porque somos hechos a imagen de Dios. Santiago, en su carta a Santiago, dice: ¿cómo es posible que tú maldigas a los hombres y bendigas a Dios cuando a imagen de Dios es hecho el hombre? No tiene sentido. Los seres humanos no deberíamos maldecirnos porque somos hechos a imagen de Dios. Todos merecemos respeto y dignidad. En la Biblia, cuando cuando alguien mata a un animal, aun cuando sea con malas intenciones, la Biblia no le llama eso asesinato. Es una muerte, es cierto, es muerte, es malo abusar de la creación de Dios. Pero cuando la Biblia habla acerca de matar a un hombre con premeditación, alevosía y ventaja, es un asesinato. Hay una distinción. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un bebé que no puede cuidarse y protegerse a sí mismo, ¿es ser humano? Claro que sí. Hecho a imagen de Dios con toda la dignidad que la imagen de Dios merece. Desde que su vida comienza, es una criatura hecha a imagen de Dios. ¿Y esto dónde está? Ahí en la bendición de Dios. Mire cómo Dios los bendijo. Dios dijo: sean fructíferos, multiplíquense. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando entendemos que fuimos hechos a imagen de Dios, Dios recibe gloria cuando las personas hechas a su imagen viven como Él, pero no solamente viven como Él, representándole delante de la creación, sino también se multiplican. La visión original de Dios para la humanidad es que fuéramos personas que multiplicáramos la imagen de Dios para la gloria de Dios, hechos a su imagen para multiplicar su imagen. Yo tengo 4 chiquillos. La más grande tiene 15, el más chiquito tiene 9. No, espérenme. 9, 11, sí. Son casi 2 años. 9, 11, 13 y 15. Y a veces tienen 2 meses donde se desfasan, pero ya tienen 9, 11, 13 y 15. Pero de esos 4 chiquillos, yo veo en ellos rasgos míos y de su madre, unos pobrecitos, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. Y otros, qué gozo le da a uno cuando uno empieza a ver a su familia florecer y interactuar más. No hay gozo más grande que la bendición de una familia unida, una familia hermosa, una familia donde se lleven bien. Qué gozo más grande. Ahora imagínense, en una condición ideal como Génesis 1, sin pecado, la multitud de seres que reflejan la belleza de Dios y que llenan la tierra. Esa es la visión de Dios. Personas que reflejen su gloria y su belleza. Por eso dice: Dios los bendijo, les dijo, llenen la tierra. Entonces, la visión original de Dios, primero, es que fuéramos personas que diéramos frutos, que nos multiplicáramos. ¿Por qué es importante esto? Ahí en el centro de la bendición de Dios está la manera en que vivimos como familia, como matrimonios, como tratamos la imagen de Dios. Pero dar fruto no es suficiente. Estamos viviendo en un tiempo donde culturalmente las nuevas generaciones quieren lo que quieren, pero no quieren la responsabilidad de lo que quieren. Por ejemplo, ¿puede un adolescente de 15, 16 años biológicamente tener hijos? Sí, tan fácil que es tenerlos, ¿verdad? Al contrario, hasta es divertido hasta cierto punto. Pero la responsabilidad de criar a un hijo. Un muchacho, una muchacha de 15, 16 años apenas están terminando de madurar y crecer, ¿verdad? Apenas se pueden empezar a cuidar a sí mismos, deje de cuidar a otro. Dios quería inicialmente que nuestra vida iniciara nuestra capacidad de ser fructíferos en un contexto no solamente de fruto, sino también de fidelidad. Como vamos a ver en Génesis capítulo 2, multiplicarse no era el único plan que Dios tenía. Hay una manera de multiplicarse. Génesis capítulo 2 nos dice cuál es esa manera. Primer aspecto de la visión de Dios, fruto. El segundo, fidelidad. Miren Génesis capítulo 2. Dios ya les ha mandado: multiplíquense, gente que reflejen a Dios. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En otras palabras, Dios lo mira todo y dice: buen trabajo, vamos a apartar un tiempo que sea especial
enfocado en Dios. Versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y todo árbol bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hazme una pausa. Entonces, somos hechos a imagen de Dios. Los teólogos le llaman a eso imago Dei, la imagen de Dios. Pero esa imagen no es para quedarse ahí solo y verse muy bonito en el espejo. Esa imagen es para ser fructífero y multiplicarse. La imago Dei nos lleva a la missio Dei. ¿Qué es la missio Dei? La misión de Dios. Dios nos envía ahora a llenar la tierra y multiplicarnos, ser fructíferos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mira cómo lo hizo Dios. Capítulo 2 es como si estuvieras viendo la visión de microscopio de cómo hizo Dios a su imagen. Primero, Dios creó el contexto, un lugar al cual Dios llamó el jardín del Edén. Edén significa placer, belleza. Y este jardín, quiero que pienses de esta manera, es como un templo. Un templo es un lugar donde Dios habita y se relaciona con sus criaturas. Es un lugar donde el cielo y la tierra se interceptan. Dios caminaba en medio del día con la humanidad y la humanidad tenía acceso libre a Dios. No había barreras, no había maldad. Y en este templo donde Dios vive con su pueblo, hay árboles que dan fruto, que nutren al hombre, pero hay dos árboles especiales. Uno, el árbol de la vida, le va a permitir al hombre vivir para siempre y a la mujer. El otro es un árbol que Dios va a tener que explicarle y que va a poner a prueba su fidelidad a Dios. Dios pone al hombre allí y le da trabajo. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo hace su mayordomo. Dios, para que podamos multiplicarnos, ser de bendición, gobernar la tierra, representarle delante de la creación, nos da un trabajo específico. Y mira lo que Dios le dice al hombre en el versículo 16. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí es el trabajo. Cuidar de la creación de Dios. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El trabajo del hombre para multiplicarse en bendiciones, cuidar de la creación de Dios, siendo obediente a la palabra de Dios. Obediencia significa vida, desobediencia significa muerte. Dios te ha dado a ti y a mí como criaturas hechas a su imagen la capacidad de decidir entre la vida y la muerte. Y tus decisiones son lo que van a demostrar cómo vives como mayordomo de Dios o no. ¿Cómo vas a decidir? Tan fácil, ¿verdad? Dios le dice, de todos los frutos del árbol del huerto puedes comer, come, menos de este. Fácil. Nunca ha habido una prueba tan fácil. Pero hay más. Dios le da un mandamiento y Dios también provee de relaciones. Mira lo que dice el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia, aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pausa. Vamos a suponer que tú eres un muchacho soltero y que estás en tus 17, 18, 19 años. Y Dios ha puesto en ti el casarte. Tú estás buscando una pareja, una esposa, alguien con quien compartir tu vida. ¿Qué tan urgente es ese instinto? Al que le urge, ¿verdad? Y andamos de novios aquí y allá, pero encontrar a la persona, a veces qué difícil es. Y algunas veces puede ser que si eres soltero o estás solo, viudo, divorciado, yo no sé, a lo mejor a veces es soledad, te desespera. ¿Sabes qué? A veces es más difícil en la prueba esperar a que Dios nos dé lo que necesitamos que conseguir lo que queremos. Pero esta prueba en Génesis es una prueba de fidelidad. Dios le había dado al hombre un mandamiento: no hagas lo malo, no comas el fruto que te mandé que no comieras. Pero Dios sabe que hay algo más que no es bueno. No es bueno no significa que sea malo, todavía significa que está incompleto.
No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda adecuada para él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Con la creación hermosa que el ser humano tiene que administrar, también tiene que administrar cómo se relaciona con personas hechas a su semejanza. La mujer. Dios hace que el hombre caiga en sueño profundo, abre su costado y la costilla hace una mujer. Mire cómo responde Adán cuando Dios la trae. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oye, pastor, ¿qué tiene que ver esto con fructificar, con que la iglesia se multiplique, con discipulado? Tiene que ver todo. Mira lo que Dios hizo. Después de que Dios los creó a su imagen y les dijo: sean fructíferos, Dios les dio mandamientos para obedecer su palabra y Dios les mandó que fueran fieles. Y en este contexto de fidelidad es que Dios crea el primer matrimonio y la primer familia. Dios nos hizo como seres humanos para ser seres que responden no por instinto, sino por leyes, por obediencia a lo que es bueno y a lo que es malo, por nuestra conexión con Dios que nos guía en un mundo sin moralidad. Dios es la brújula moral del ser humano. Y en este contexto es que Dios creó el matrimonio. Dios quería que los primeros seres humanos, las familias, se formaran cuando un hombre maduro, una mujer madura, dejan de recibir todo de sus familias y son capaces de dar, unirse en matrimonio, que es una promesa delante de Dios, el uno y el otro, y tener sus hijos. Dios quería que así iniciara la bendición de la humanidad. Pero ¿sabes qué le hemos dicho a Dios? No, tú puedes vivir juntos, es más fácil. Cálale, ¿no? Y si funciona, ya se hizo, si no, pues no. No, pues no va a funcionar. ¿Sabes por qué no va a funcionar? Porque no lo estás haciendo a la manera de Dios, porque en lugar de una relación basada en fidelidad, estás haciendo una relación basada en conveniencia. Y cuando engordes o cuando ya estés más viejito, cuando necesites algo y te huela la boca o te dé diarrea o algo así, la otra persona ya no te va a querer. Se va a buscar a alguien más joven o más guapo con más dinero, ¿verdad? Porque ya no eres la mujer o el hombre con el que yo me casé o con el que yo me junté. Dios en este contexto quería que el hombre entendiera que para ser fructífero, primero tenía que ser fiel. ¿Fiel a qué? A la palabra de Dios. ¿Cómo termina Génesis capítulo 2? Es hermoso, mira, Génesis capítulo 2, versículo 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una relación íntima y transparente, física, emocional y espiritual, donde no te van a traicionar, donde no te van a lastimar, donde no hay vergüenza. El hombre y la mujer en Génesis 1 y 2 se ven cara a cara y no hay pecado, vergüenza o culpa alguna, sino una relación de confianza e intimidad. Eso es lo que Dios quería para la humanidad. Así quería que fuéramos bendecidos y diéramos fruto. Pero no es así donde estamos ya, ¿verdad? ¿Por qué no? Vamos a ver la próxima semana, Génesis capítulo 3. Si tienes tiempo, te invito a que tú lo leas, pero déjame decirte, aunque Dios quería que diéramos fruto y que fuéramos fieles, no fuimos fieles y nuestro fruto se corrompió. Nuestras familias, nuestros cuerpos, nuestro espíritu, toda la creación se corrompió por nuestra infidelidad a la palabra de Dios. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y decir: Señor, si mi vida va a cambiar por lo que tú dices, no por lo que yo quiero. Empieza a abrir tu corazón. Si vas a ser fructífero, tienes que ser fiel. Y eso es algo que solamente Dios va a poder hacer. Entonces, para ser fructífero, debemos ser fieles. Mi hija más grande tiene 15 años ya. Y estoy orando porque sé que viene el día donde mi hija va a llegar y me va a decir: oye, papi, fulano de tal está tan guapo y ya tiene un trabajo, trabaja en McDonald's y me dijo que me quería llevar al parque y papá tiene una chamarra de cuero tan bonita y me va a llevar en su moto. Me dijo que a lo mejor me llevaba también. Llegamos al siguiente día y yo como padre, ¿sabes qué le voy a decir? Yo soy pastor. Yo puedo casar y yo puedo enterrar también. Porque ¿sabes qué es lo que yo quiero para mis hijos? Yo quiero lo mejor.
Y si algún día el Señor nos bendice con hijos e hijas que se casan y tienen sus familias, lo mejor será que mis hijos encuentren a un hombre y a una mujer fiel, que ame a Dios, que los ame a ellos y que pueda tener un legado de fidelidad y de bendición. Si yo, como padre imperfecto, quiero lo mejor para mis hijos, ¿qué querrá Dios para ti y para mí? Su palabra es buena, convierte el alma. Pero su palabra no son mandamientos nada más. Su palabra es la manera en que Dios nos da vida. En un momento vamos a venir a la cena del Señor, donde Dios nos dio su palabra viva, su Hijo Jesucristo. Pero antes de venir a esta mesa, vamos a cantar este canto. Y yo te invito a reflexionar. Si hay algo en ti que quiera apartarte de la palabra de Dios, si hay algo en ti que quiera alejarte de Dios, hoy es el día de recordar que Dios quiere hacerte a su imagen, que Dios quiere guiarte para que tú seas fructífero y también seas fiel. Vamos a orar y vamos a cantar este canto. Señor bendito, hoy venimos ante ti, gozosos porque, Señor, Génesis 1 es el comienzo de un plan maravilloso, que aunque lo echamos a perder por nuestro pecado, Señor, tú no te diste por vencido. Tú enviaste a tu Hijo a restaurarnos y a rescatarnos. Y esta mesa es un símbolo de tu gracia, tu perdón, tu bendición, del fruto abundante que viene a través de tu Hijo, Señor. Este fruto de la vida, este fruto de la tierra, el pan, nos recuerdan que aún en un lugar de maldición por el pecado, tú eres bueno, Señor. Que a los que te aman a ti, todas las cosas les ayudan a bien porque son llamados conforme a tu propósito, Señor. Así que hoy te cantamos, examina nuestro corazón, limpia nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, recibiendo tu palabra hoy. Gracias, Señor.